Buenos días. Ya concluyendo con este curso de trigonometría, hoy nos corresponde ya sesionar la clase número 7, que corresponde a las aplicaciones de la trigonometría a la resolución de problemas de planteo. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio pues a esta última clase de este curso. Problemas de aplicación. Son aplicaciones a problemas reales de orden cotidianos, ¿no? En los cuales es necesario emplear la trigonometría. Ya en anteriores capítulos hemos visto la parte teórica de esto, ¿no? Que era la resolución de triángulos. Veíamos el caso de triángulos rectángulos, donde para el análisis de un triángulo rectángulo simplemente necesitábamos dos datos. Y asimismo, dentro de este triángulo necesitábamos o podíamos utilizar el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas y la ley de ángulos complementarios. Luego hemos hablado de un segundo tipo de triángulos que son los oblicuángulos. ¿Ya? En este tipo de triángulos necesitamos conocer por lo menos tres datos. Y en esos podemos aplicar teorema de los senos, teorema de los cosenos y la ley de ángulos interiores. ¿Ya? Por otro lado, los problemas reales, los cuales estudiamos, siempre se nos han presentado, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. La ciencia nace bajo la necesidad del ser humano. Podemos ver que hace más de 2000 años atrás, inclusive más, 3000, 4000 años, el hombre ya hacía ingeniería. Y eso podemos ver en las antiguas culturas como los romanos, los griegos, los egipcios, ¿no? Con sus pirámides. En este lado del continente, la cultura tihuanacota, ¿no? Sus construcciones, los incas, la cultura azteca, la cultura maya, ¿no? Donde ya hacían grandes construcciones de infraestructuras, edificios, puentes, en el tema agrícola. Entonces, en todo eso se puede aplicar la trigonometría, ¿no? Entonces ya se estudiaba desde ese entonces. De ahí parte esa necesidad, ¿no? Para resolver este tipo de problemas, recomendamos realizar los siguientes pasos. ¿Ya? Leer bien el problema e interpretar las características fundamentales del ejercicio. ¿Ya? Bosquejar un gráfico lo más claro y representativo. En el caso del gráfico, tiene que ser un gráfico bastante claro, ¿ya? Bastante conciso. Eso representa el 50% del ejercicio. Si hacemos un mal gráfico, considerar que no vamos a llegar a un buen puerto. Tercero, identificar los tipos de triángulos. Si son, en particular, si son rectángulos, digamos oblicuángulos, ¿no? Pues esto. ¿Por qué? Ya los explicaba, porque para los triángulos rectángulos aplico ciertos teoremas, ciertas fórmulas, digamos, lo mismo que para los triángulos oblicuángulos, que aplico otros. Y con los datos que tengamos ya se aplican las relaciones necesarias para hallar los parámetros que se piden. ¿Está bien? Vámonos directo al grano, ejemplos. Se quiere medir la altura de un edificio, dice, ¿no? Que está ubicada cerca de una torre de menor altura, para lo cual se mide el ángulo de elevación de la azotea vista desde el pie de la torre, que es de 60 grados, y midiendo desde la parte superior de la torre es de 30 grados. La torre tiene 15 metros de altura. ¿Ya? Calcular la altura del edificio, eso es lo que nos pide. Leamos bien el problema. Tenemos un edificio y a su ladito una torre más pequeñita y nos dan la altura de la torre que dice que mide 15 metros. Ahora, de la base de la torre miro la parte superior del edificio, que en este caso lo llamamos azotea, y medimos el ángulo de elevación. Luego de la parte superior de la torre, de la cima de la torre, mido otra vez esa azotea, el ángulo superior del edificio, que me da 30 grados. Y me está pidiendo calcular la altura del edificio. Cuando hablamos de alturas, es casi gran probabilidad que tengamos triángulos rectángulos. ¿Ya? Por eso es lo que aclaramos aquí, ¿no? Entonces vamos a buscar triángulos rectángulos. ¿Ya? Vamos a bosquejar el gráfico, que sería esta característica. Aquí tenemos la torre que mide 15 metros y el edificio que mide h, lo llamamos, lo que queremos hallar. Desde la base de la torre se mide la parte superior del edificio con un ángulo de elevación de 60 grados, eso nos han dicho. Luego la parte superior de la torre, lo llamamos un punto A, se mide la parte superior del edificio con 30 grados de inclinación. Ahora quiero hallar h. H es h1 más esta otra alturita
que si lo vemos por el tema simétrico es 15 metros, ¿no? Que es la altura de la torre. Entonces h va a ser h1 más 15. Entonces el objetivo sería hallar h1. ¿Cómo hallar h1? Si nos vamos al triángulo ABE, obviamente tendré que aplicar la tangente, porque si aplico el seno va a ser cateto opuesto h1 sobre hipotenusa AB, pero no tengo AB. Entonces, si aplico la tangente sería h1 sobre la adyacente, que sería AE, pero ese AE lo hemos llamado D minúscula. h1 sobre D sería. Pero ese D también se repite para el triángulo BCD, el triángulo más grande. Tenemos el ángulo de 60. O sea, tengo un solo dato en los triángulos rectángulos, se han dado cuenta, ¿no? Tendría que tener dos datos para hallar todos los cálculos, para hallar todos los elementos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es armarnos sistemas de ecuaciones, ¿no? Para poder hallar todas las incógnitas. Entonces aquí diríamos tangente de 60 en el triángulo más grande es cateto opuesto H sobre adyacente D, y ahí podemos hallar D, ¿no? A ver, desarrollaremos lo que hemos ya visualizado. En el punto 3 hacemos notar que tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? ABE y CBD. Y queremos hallar la altura H. 4 vamos a aplicar relaciones para cada triángulo. En el triángulo CBD es este, ¿no? El más grande, CBD. Vamos a aplicar tangente, decíamos, ¿no? Tangente 60 es H sobre D minúscula. Entonces aplicamos tangente 60 es H sobre D minúscula. Tangente de 60 conocemos por ángulos notables que es raíz de 3. ¿Ya? Sería raíz de 3 es igual a H sobre D. Vamos a despejar D, por tanto multiplicamos cruzado. Raíz de 3 por D es igual a H. Al despejar D, raíz de 3 va a ir a dividir. D sería igual a H sobre raíz de 3. Eso lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a hablar o vamos a estudiar el otro triángulo más pequeñito. ¿Ya? El triángulo rectángulo AB, el que está encima de la torre, ¿no ve? Con el edificio. Lo mismo habíamos dicho que vamos a hallar la tangente de 30, que era el H1, esa alturita pequeñita, sobre la adyacente, que sigue siendo en este caso D. Tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3 y vamos a despejar D. Raíz de 3 sobre 3 es H1 sobre D. D va a ir a multiplicar cruzado. Ahora, para despejar el 3 que está en su denominador va a ir a multiplicar al otro lado y la raíz de 3 va a ir a dividir. Entonces la D sería, por este otro lado, 3H1 sobre raíz de 3. Fíjense que son iguales, 1 y 2, así que vamos a igualar. Igualando 1 y 2, tendríamos H sobre raíz de 3 es igual a 3H1 sobre raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 se va, entonces nos queda que H vale 3 veces H1. ¿Está bien? Por otro lado, la altura ya habíamos visto al principio, que ese H1 pequeñito, que está a partir de la torre, esa altura, más 15 metros, que es la altura de la torre, era la H que queremos hallar del edificio. Aquí vamos a despejar H1, porque me interesa mi hallar H. H1 sería entonces H menos 15, eso lo llamamos ecuación 4. Eso vamos a reemplazar en la ecuación 3. Reemplazando 4 en 3, tendríamos que H vale 3H menos 15. Multiplicamos, 3 por H es 3H, va a ir al otro lado a restar. H menos 3H sería menos 2H. 3 por menos 15, menos 45. Que vaya a dividir, al dividir se va a volver positivo, ¿no? H sería 45 medios, menos ponemos más. 45 medios es 22,5. Entonces la altura del edificio es 22,5 metros. Continuamos, otro ejemplo. Dice, desde la azotea de un edificio de 100 metros de altura, un hombre ve en dirección norte un avión con un ángulo de elevación de 60 grados y que se encuentra exactamente sobre un punto en el piso, al que se ve con un ángulo de depresión de 45 grados. En ese mismo instante, en dirección sur, observa un helicóptero con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Ya? Calcular, me dice, la distancia entre el avión y el helicóptero. Si se conoce que tomando como referencia la línea de vista del hombre, la altura del avión es a la altura del helicóptero como 3 es a 2. Bueno, lo último está hablando de proporcionalidades entre segmentos. Bueno, no hay problema. Vamos a rescatar lo siguiente y vamos a ir aclarando. El hombre se encuentra sobre la altura de un edificio de 100 metros, está en la azotea del edificio. Me habla de una palabra no muy común, el ángulo de depresión. Bueno, nosotros conocemos que el ángulo de elevación es visto hacia arriba, lo que nosotros podemos visualizar, y ese ángulo se mide siempre con la horizontal. El ángulo de depresión obviamente es como una vista hacia abajo, ¿ya? Y también se mide con la horizontal, ¿ya? Es una vista entonces hacia abajo, ¿no? Claro, como el hombre está sobre el edificio. Entonces, vamos a bosquejar el gráfico.
¿ya? Y nos vamos a concentrar en la primera parte. Volvemos hacia atrás. Dice, desde la azotea de un edificio de 100 metros de altura, un hombre ve en dirección norte. Lo vamos a poner nosotros en dirección norte, el lado derecho de la figura, ¿ya? Un avión, dice norte, un avión con un ángulo de elevación de 60 grados, o sea, al avión lo ve con un ángulo de 60 grados, y que se encuentra exactamente sobre un punto en el piso, o sea, el avión está volando a la altura de ese punto, al que se ve, o sea, el hombre, ¿no? Con un ángulo de depresión de 45, depresión hacia abajo, ¿no? Volvamos a nuestro gráfico. Entonces, el punto A, aquí estaría el hombre, en el gráfico que ustedes ven. El punto C estaría el avión. El hombre lo ve con un ángulo de elevación de 60 grados. Toda la vida con la horizontal se mide, hemos dicho, ¿no ve? Luego dice que a su vez este avión está sobre un punto en el suelo, que sería el punto B para nosotros. Y el hombre lo ve con un ángulo de depresión de 45, o sea, hacia abajo, y siempre con el eje X, ¿ya? Siempre con el eje X. Lo ve entonces ese punto por la parte inferior. Volvamos hacia atrás. Ahora dice, y que se encuentra exactamente sobre un punto en el piso, dice, ¿no? En ese mismo instante, en dirección sur, observa un helicóptero. Sur va a ser para nosotros al lado izquierdo, con un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la distancia entre el avión y el helicóptero, si se conoce que, tomando como referencia al hombre, las alturas del avión y el helicóptero es 3 a 2. Eso al final lo vamos a hacer. Pero ahorita nos dice que lo vea el helicóptero con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿no? Aquí está. El punto D estaría donde estaría el helicóptero, lo ve con un ángulo de elevación de 30 grados. Y la distancia entre el helicóptero y el avión, que es de D a C, sería D minúsculo, ¿ya? Esta, obviamente, respecto al hombre, el helicóptero está a una alturita H minúscula y el avión está a una altura H mayúscula. Ese es el último dato que nos da al final, ¿no? Que repito, lo vamos a hacer al final. Entonces, ahora analizaremos otra situación. Estos problemas son de mucho análisis. En el punto A, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al lado derecho hay 60 grados, al lado izquierdo hay 90 grados. Todo este punto A, digamos, midiendo el eje, es un ángulo llano, es decir, 180 grados. Si aquí tenemos 60, aquí tenemos 30, ya tengo 90. Entonces, necesariamente el punto A para completar los 180 tendría que ser 90. Así vamos a completar los 180. Ahora, si A es 90, entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo, es lo que dice aquí, ¿no? En el punto A se tiene un ángulo de 90 grados, por tanto el triángulo ADC es rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo puedo aplicar Pitágoras. Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos, ¿no ve? Y diríamos que la hipotenusa es D, en este caso D minúscula, ¿no? La distancia entre el avión y el helicóptero, lo que quiero hallar. D al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, AD al cuadrado más AC al cuadrado. Despejamos D, sería raíz cuadrada de AD al cuadrado más AC al cuadrado. Ecuación 1 lo vamos a llamar eso. Ahora, el problema se remite a hallar AD, el segmento AD y el segmento AC. ¿Está bien? Vamos a empezar con el segmento AC. Pero para hallar el segmento AC, tenemos un triángulo rectángulo que sería el triángulo ACG. ¿Está bien? ACG. Pero en todo triángulo rectángulo necesito dos datos. Yo tengo solamente 60 grados y nada más. Necesito un dato más. Por lo cual vamos a analizar el otro triángulo que está en la parte inferior, el AGB o el ABG, ¿ya? Tengo esta altura de 100 metros del edificio, que va a ser el mismo BG 100. Tengo 45 grados. Entonces tengo un ángulo y tengo un cateto, en este caso el cateto opuesto. Tengo dos datos de mi triángulo rectángulo, puedo hallar todos los elementos. Lo único que a mí me va a interesar en este caso va a ser el lado AG, que lo estamos llamando X minúscula, ¿ya? Este AG es el que me interesa porque me va a servir para el triángulo superior, es el mismo cateto. Entonces, con el triángulo ABG que está aquí, vamos a hallar X. ¿Cómo? Con la tangente. La tangente de 45 va a ser cateto opuesto, en este caso BG, que es 100, sobre cateto adyacente, que es X. De ahí vamos a poder despejar X y hallar. ¿Está bien? Y es lo que vamos a plasmar aquí. En el triángulo ABG decimos que tangente de 45 es 100 sobre X, lo que acabamos de ver. Entonces despejamos, tangente 45 es 1, pero igual lo estamos mandando a dividir, va a multiplicar el X, la tangente va a dividir. 100 sobre tangente de 45, que es 1, 100 entre 1, X vale 100, que ese es el segmento. ¿Está bien? Ya tengo ese segmento, ahora me voy a ir al triángulo superior, al ACG. En el triángulo superior vamos a hacer lo siguiente, la tangente, a ver, volvamos.
Aquí estamos en el triángulo superior ACG. Voy a aplicar la tangente de 60, es H mayúscula sobre el cateto adyacente, que sería X. X ya hemos calculado. Con eso voy a poder calcular H mayúscula. Pero para reemplazar en esta ecuación 1 necesito el cateto AC, el lado AC. Ahí vamos a aplicar seguramente el seno, que es cateto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, tangente de 60 es cateto opuesto, que es H mayúscula sobre X, que acabamos de hallar lo que vale C, 100. X va a ir a multiplicar cruzado, sería X por tangente de 60 es igual a H mayúscula, pero X ya lo tenemos. Además que lo podemos expresar de esta forma, ¿no? H estaba en el lado derecho, lo llevo al lado izquierdo, es lo mismo. Si quieren, mándenlo con negativo, multiplica con menos 1 y llegamos a exactamente lo mismo. Tangente de 60 vale raíz de 3, en lugar de X ponemos 100, entonces H mayúscula vale 100 sobre raíz de 3. Ahora vamos a calcular el cateto que nos interesa, ¿no? Que es AC. Entonces decimos seno de 60 grados en ese triángulo, habíamos visto que era igual a cateto opuesto H mayúscula sobre AC, que es la hipotenusa. Yo necesito AC. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿está bien? Entonces despejamos AC, va a ser H sobre seno de 60, pero H vale 100 raíz de 3. Y seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Aquí fíjense, podemos eliminar la raíz de 3 con la raíz de 3. Y al hacer extremos con extremos, medios con medios, el 2 sube al numerador a multiplicarlo al 100. Por tanto, sería AC es 2 por 100, 200. Ya tenemos AC. Ahora nos faltaría el lado AD. De las alturas, ¿no? Vamos a hallar al principio nos ha dicho, voy a volver hacia atrás otra vez. Este el ejercicio. Al final me decía, la altura del avión es a la altura del helicóptero como 3 es a 2. La altura del avión es H mayúscula, es a la altura del helicóptero es H minúscula, como 3 es a 2. Ya, ese es el dato que vamos a poner. Bueno, aprovechemos para ver el gráfico. La altura del avión es H mayúscula, la altura del helicóptero como 3 es a 2. De esto ya he hallado AC, me faltaría AD para reemplazar la ecuación 1. Para hallar este AD, primero voy a hallar el H minúscula con esa relación de alturas. Teniendo el H minúscula, ya vamos a poder aplicar aquí el seno de 30 grados, que es H minúscula sobre AD, y de ahí vamos a hallar AD. ¿Está bien? Entonces, volvemos a lo que nos interesaba. Estábamos en la relación de alturas. Entonces, aquí está. Así se pone, ¿no? La relación de proporciones. H, la altura del avión es a la altura del helicóptero como 3 es a 2. Entonces, H sobre H minúscula es 3 medios. Como tengo ya H mayúscula, lo que quiero hallar es H minúscula. Multiplicamos cruzado. El 2 viene a multiplicar 2 por H, el 3 viene a 3H. Despejo H minúscula, va a ser 2 tercios de H mayúscula. Pero H mayúscula vale 100 raíz de 3. 2 por 100 raíz de 3, 200 raíz de 3 sobre 3. Eso nos daría H, ¿no? Y lo estoy poniendo al lado izquierdo, ¿no? No hay problema, que podría estar al otro lado también. Ya tengo la altura H minúscula, 200 raíz de 3 sobre 3. Ahora en el otro triángulo finalmente vamos a aplicar la función seno en el triángulo ADF. Seno de 30 grados era ese H chiquitito sobre la hipotenusa AD. Despejamos AD, va a ser H sobre seno de 30. H acabamos de hallarlo. Está aquí atrás. H vale 200 raíz de 3 sobre 3. Y el seno de 30 grados es un medio. Reemplazamos y hacemos las operaciones respectivas y nos quedaría 400 raíz de 3 sobre 3. Ya tengo AC y AD, vamos a reemplazar ahora en la ecuación 1, que era la primera ecuación que hemos hallado, ¿no? Por Pitágoras. La distancia entonces entre el avión y el helicóptero sería 400 raíz de 3 sobre 3 al cuadrado más 200 al cuadrado. Hacemos algunas simplificaciones, ¿no? El cuadrado con el 400, raíz de 3 se va el 3, con el de abajo 9, etcétera. Y nos vamos a llegar a lo siguiente, 200 raíz de 7 sobre 3, que también haciendo una racionalización podemos llegar a 200 raíz de 21 sobre 3, ¿no? Racionalizando la raíz de 3. Bueno, ya no se puede reducir más el ejercicio y esa sería la respuesta, ¿está bien? Entonces la distancia entre el avión y el helicóptero es 200 raíz de 21 sobre 3. Bueno, vamos a hacer el problemita este, ¿ya? Dice, en un campo de golf, desde un punto A, un golfista realiza su primer golpe.
con un ángulo de 5 grados, ¿ya? Llegando a parar la bola a una distancia X del hueco principal. Al mismo tiempo, dice, su entrenador se encuentra en un punto B a la misma altura del hueco y observa donde la bola cayó con un ángulo de depresión de 75 grados. El golfista observa a su entrenador con un ángulo de 85 grados y se encuentra a 20 metros de distancia del mismo. Calcular la distancia X en la cual se encuentra la bola del hueco si al dar un segundo golpe con un ángulo de 60 grados tendría que entrar al hueco. Problema muy bonito, ¿ya? A ver, vamos a ir analizando por partes y bosquejar nuestro gráfico. Dice un campo del golf. Desde un punto A, un golfista realiza su primer golpe con un ángulo de 5 grados. No se olviden que los ángulos siempre lo hacemos con el eje horizontal. Llegando a parar la bola a una distancia X del hueco principal. A ver, vamos al bosquejo del gráfico. Nos decía desde un punto A, ¿no? Con 5 grados. Aquí está. Primero, concéntrese en el punto A. Hacemos un golpe con el palo de golf, llega al punto C. Este punto D es el hueco principal de donde tiene que invocar, ¿no?, la bola de golf. Entonces hacemos un primer golpe con un ángulo de 5 grados, llega a un punto C, dice. En este punto C se encuentra a una distancia X del hueco principal. Hasta ahí hemos llegado. Ahora, dice luego, al mismo tiempo, su entrenador se encuentra en un punto B a la misma altura del hueco, dice, y observa donde la bola cayó con un ángulo de depresión de 75 grados. Veamos ese punto. Estamos en el punto B que es el entrenador que está a la misma altura del hueco, y observa con un ángulo de depresión, o sea, hacia abajo, donde ha caído la bola, está en el punto C, con un ángulo de presión de 75 grados, me indica, ¿no ve? Hasta ahí estamos bien. El golfista observa a su entrenador, dice, con un ángulo de 85 grados, el golfista, su entrenador, y se encuentra a 20 metros de distancia del mismo. ¿Está bien? Ahí estamos. Entonces, el golfista, que es el punto A, observa con un ángulo de elevación de 85 grados a su entrenador, que está en el punto B, y él está a 200 metros del mismo, dice, ¿no? Entonces, calcular la distancia X en la cual se encuentra la bola del hueco, dice. Si al dar un segundo golpe con un ángulo de 60 grados tendría que entrar al hueco. Eso vamos a ver. Entonces aquí está, ¿no? Le damos un golpe con un ángulo de 60 grados a la pelotita y entra al hueco, ¿no? Y nos pide hallar esta distancia X. Bien, entonces tenemos que ir trabajando con todos los ángulos que tengamos. Quiero hallar X. Fíjense, podemos concentrarnos en el triángulo oblicuo BDC. Es un triángulo oblicuo, por tanto necesito 3 datos. Aquí tengo un dato que es 60 grados, tengo otro dato que es 75. Tengo 2, me falta un dato más. Puedo calcular este ángulo, ¿no? Pero no nos va a servir de nada, tiene que ser un lado. Tendría que hallar el lado D, porque X es lo que quiero hallar, o bien el lado BD. Yo pienso que el lado D vamos a tener que hallar. Ahora, este D comparten otro triángulo, que es el triángulo ABC. ¿Ya? En este triángulo ABC tengo la longitud que vale 20 y nada más. Lo he puesto el ángulo tita, el ángulo delta y el ángulo beta. ¿Ya? Si puedo hallar esos otros datos y podemos hallar D, ya el problema estaría resuelto. Necesito 3 datos en el triángulo ABC. El ángulo B tita podemos hallarlo de la siguiente forma, ¿no? Es lo más facilito ahorita. Tita sería la diferencia entre 85 menos 5, y sería tita, ¿no? Este 85 menos el ángulo de 5. Entonces 85 menos 5, tita vale 80. Perfecto, ya tengo 2 datos en este triángulo ABC, 20 y 80. ¿Está bien? Para gamma vamos a basarnos en lo siguiente. Tenemos este 85, ¿ya? Luego, bueno, tenemos también este 75. Este 85 que aquí vemos se repite en esta parte superior donde está el ángulo B. O sea, se repite, ¿no? Porque estas dos rectas son paralelas. La recta BD con esta otra A que pasa son paralelas. Entonces, este 85 se repite en esta partecita. Entonces, 85 más 75 más delta,
todo esto formaría un ángulo llano. O bien si quieren este 85, háganles repetir en ese otro lado, es lo mismo, aquí estaría 85. 85 más delta más 75 tendría que ser 180, que es el ángulo llano. Al despejar delta me daría eso, ¿no? 180 menos el 85 menos el 75, ¿no? O sea, de aquí, ¿no? De todo este ángulo llano, la suma de los tres es 180 y de ahí despejamos delta. ¿Está bien? Entonces delta va a ser la diferencia de esto, ¿no? 180 menos 85 menos 75 es 160. 180 menos 160, delta vale 20. Ya tengo delta, ya tengo tita. Puedo hallar beta por ángulos interiores, ¿está bien? ¿Para qué vamos a hallar eso? Para poder aplicar el teorema de los senos. Fíjense, quiero hallar este d minúscula. Si aplico el teorema de los senos, tendría que ser d sobre el seno de tita, que en este caso 80. D sobre el seno de 80, ¿no ve? Es igual a 20 sobre el seno de beta, ¿ya? Sobre el seno de beta. Pero beta no tengo, por eso primero tenemos que obtener beta. Pero es fácil obtener beta ahorita, tengo tita y tengo delta, vamos a hacer suma de ángulos interiores. Para beta decimos entonces, beta más tita más delta es 180, despejamos beta, sería 180 menos delta menos tita, 180 menos 20 menos 80, los ángulos que hemos salido. Entonces beta también vale 80 grados, ¿estamos bien? Entonces, aparentemente ahí tendríamos un triángulo isósceles. Si en el triángulo ABC decimos, como beta y teta son iguales, entonces tiene un triángulo isósceles. Volveremos. Podemos concluir que este tita es igual que este beta. Entonces, esto es un triángulo isósceles, el triángulo ABC, ¿no ve? Cuando es un triángulo isósceles, los dos lados, si estos dos son iguales, los dos lados son iguales. Entonces, D tendría que ser igual a 20, ¿no? Eso concluiríamos. También pueden aplicar, si quieren, teorema de los senos, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Entonces, como beta y tita son iguales, decimos se tiene un triángulo isósceles. Por tanto, D vale 20 también, ¿no? Si hicieran teorema de los senos, dirían D sobre el seno de beta es igual a 20 sobre el seno de... D era sobre el seno de tita, ¿no? D sobre el seno de tita, seno de 80, es igual a 20 sobre el seno de beta, 80. Los senos se van, igual me queda D igual a 20. ¿Ya? Ahora vamos a calcular X. Volveremos a nuestro ejercicio, a nuestro gráfico. Quiero hallar este X, ¿no ve? X sería X sobre el seno de 75, que está aquí, es igual a D sobre el seno de 60. ¿Ya? De ahí voy a hallar X. Como ya tengo D, que vale 20, entonces fácilmente puedo hallar X, porque aquí ya voy a tener en este triángulo BDC tres datos, que serían D, 75 y 60, ¿no? El objetivo era hallar D. Entonces vamos a hallar entre el teorema de los senos, ¿ya? Ya hemos hallado B. Entonces en el triángulo ABC aplicamos teorema de los senos, que sería X sobre seno de 75 es igual a D sobre el seno de 60, ¿ya? Despejamos X, va a ser D vale 20, seno de 75 voy a ir a multiplicar 20 por el seno de 75 sobre el seno de 60. Ahora, seno de 60 sabemos que vale raíz de 3 medios. El problema es ahora seno de 75. Les decía desde la primera clase que nosotros vamos a suponer que no tenemos calculadora y todo lo vamos a hallar por ángulos notables. Vamos a hallar el seno de 75, ¿ya? Primerito, y luego vamos a reemplazar. Hallando el seno de 75 reemplazamos en 1. Aquí se me ordenó un poquito y aquí antes no se nos había aparecido. Aquí está. Para hallar el seno de 75 entonces vamos a hacerlo con ángulos notables. Seno de 45 más 30 haría 75. Aplicamos la identidad, seno del primero por el coseno del segundo, más seno del segundo por el coseno del primero. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, coseno de 30 es raíz de 3 medios, seno de 30 es 1 medio y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Factorizamos la raíz de 2 sobre 4 que me va a salir en la operación y me va a quedar raíz de 3 más 1. Esto ya hemos hallado en un anterior ejercicio, por si acaso, ¿no? Por eso estoy un poquito más directo. Reemplazamos en 1. D entonces sería el seno de 75, que es raíz de 2 sobre raíz de 4, raíz de 3 más 1, 20, me olvidó 20 por el seno de 75 era, ¿no ve? Sobre seno de 30, raíz de 3 medios. Eliminamos hacemos algunas operaciones, ¿no? El 2 con el 4 mitades, un 2 me queda con el 20, 10 me queda 10 raíz de 2, raíz de 3 más 1, sobre raíz de 3. Podemos simplificar algo más, ¿no? Que la raíz entre y todo eso, o racionalizar, pero por ahí no vamos a ganar mucho, ¿no? Y al final lo prefiero dejar ahí. Entonces podemos concluir que la bola se encuentra del hueco
a 10 raíz de 2 por raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3 metros. Bien, con esto estaríamos concluyendo ya este curso de trigonometría. Bueno, pues hasta otro curso de otro tema que posteriormente estaremos impartiendo. Gracias.